Muy buenos días, estimados alumnos de Historia de Honduras, de las modalidades BCH, BTP de Informática, BTP en Administración de Empresa, BTP en Contaduría y Finanzas. Soy el docente Jorge Luis Paguada Portillo. Hoy vamos a hablar de la formación del Estado Nacional entre los años 1821 a 1899 y vamos a contestar esta pequeña pregunta. ¿Por qué hablamos de Honduras como nación hasta 1821? Se habla de Honduras como nación hasta 1821 porque es donde se proclama la independencia. Para ser exactos, el 15 de septiembre de 1821 se proclama la independencia de Honduras, la cual se considera como libre, soberana e independiente. Ok, continuando. La independencia de Honduras no se puede decir que fue un producto de guerras civiles, de entre el oprimido y el privilegiado, no. Directamente se puede decir que fue básicamente entre una lucha entre aquellos que sostenían el poder o que pretendían tener poder en el caso de los criollos y los peninsulares. Vamos a decir que los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América y los peninsulares son españoles nacidos en España que viajan al continente americano. Ok, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema en este momento? Los criollos en su momento luchaban por una cuota de poder ante la corona española, pero para la corona española estos hijos nacidos en América no eran españoles puros, sino que solamente eran descendientes de españoles, lo que ocasiona que la corona española no los reconociera, no les diera privilegios, no les permitiera ciertas actitudes, ciertas apropiaciones económicas, ni tampoco pudieran tener territorio o parte de tierras a su nombre, porque recordemos que España está explotando al máximo ciertas partes de Centroamérica y parte de América del Sur para poderse recuperar de las diferentes guerras que ha tenido, lo que ocasiona también un malestar entre aquellos que son los criollos y un disgusto o una forma de ver con enojo a aquellos que le llamamos en ese momento peninsulares. Ok, deben de recordar que por qué no había por qué había esa ausencia, digamos, de los oprimidos. Vamos a recordar que había una debilidad de interés. ¿Por qué? Porque para el momento ya se había subyugado mucho a lo que era parte de la población que pertenecía a América, perdón, perdón, y Honduras. También había ausencia de masas, también había una continuación del sistema de la corona, lo que le permitía seguir con este maltrato. También había debilidad en las finanzas y el agro, lo que ocasiona, como les dije anteriormente, la pelea entre peninsulares y criollos, lo que ocasiona también las reformas y todo lo que tiene que ver con la independencia de nuestro país. También hay una división de poderes entre conservadores que pretendían conservar el poder, que pretendían que todo fuera como estaba y que no hubiera cambios, y aquellos liberales que pretendían ocasionar un cambio y dar un paso más allá y tratar de reformar muchas de las finanzas que estaban a favor de la corona. También la falta de bases sólidas de la economía, lo que les explicaba anteriormente. Como no había una base sólida de la economía en el momento, es lo que impulsa básicamente a que se dé la independencia. Ok, vamos a hablar ahora de Honduras como República Federal de Centroamérica en el primer periodo, el cual se da entre el 4 de octubre de 1823 en la Asamblea Nacional, en la cual se constituyen tres poderes. Perdón, se constituye el poder legislativo en una forma de triunvirato. Acuérdese que un triunvirato es cuando tres personas de diferentes, por así decirlo, partidos se unen y comparten el poder. Digamos que en nuestro país existe el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre, que son los tres poderes que ahora encontramos, y el Partido Anticorrupción de Salvador Narrala, entre otros. Vaya, digamos que entre estos cuatro se eligen tres. De ellos van a representar al Estado hondureño como presidentes. Esto sucede porque durante ese problema no había una organización. Vamos a encontrar en este poder del triunvirato a Manuel José Arce, a José Cecilio del Valle y a Tomás Oram. Ok, aquí los podemos ver en el orden que les había dicho al final. Recuerden que Thomas Oram en su momento era un representante de una parte de las comunidades, digamos, arriba de México, de Guatemala, entre otros. Ok, en el segundo periodo vamos a encontrar la figura de Francisco Morazán. Entre 1830 a 1839, Francisco Morazán asume su puesto como presidente federal de Centroamérica por dos periodos consecutivos, entre el 1829, que les decía anteriormente, a 1833.
También vamos a encontrar que entre 1834 y 1838 él vuelve a asumir el poder, pero esto se debe a que se da la muerte de José Cecilio del Valle. Ok, dice la historia que José Cecilio del Valle iba en camino a recibir pues el puesto de presidente de la Federación Centroamericana, pero que en el camino él sufre un ataque al corazón, lo que ocasiona que Francisco Morazán continúe. Ok, ¿qué sucede durante las medidas que tomó Francisco Morazán o qué proporciona Francisco Morazán al cambio que necesitaba en ese momento? Vamos a recordar que Francisco Morazán era un luchador, un pensador diferente en el cual él pensaba en la unión de Centroamérica. También cabe resaltar que hasta su muerte él soñó con que Centroamérica fuera una sola nación. Bueno, continuando con esto, vamos a recordar que Francisco Morazán también promulgó muchas de las medidas que actualmente siguen en vigencia, digámoslo de otra forma, pero que tienen cierta, o cómo decirlo, como una cierta similitud. Entre ellas tenemos que los terrenos baldíos ya no van a pasar a ser baldíos, sino que pasan a propiedad privada, lo que ocasiona un alce en la economía. También impulsa la separación de la iglesia y del Estado, donde la iglesia ya no tiene que ver con, digamos, emitir órdenes, emitir algunas normativas, sino que la iglesia se encarga de la formación cristiana y el Estado de lo que en sí nosotros podemos decir la conservación de todos sus derechos. Ok, el uso de las leyes que para promover la educación pública. En ese momento solo se podía estudiar si fueras un criollo o un descendiente de una familia poderosa. Lo que ocasiona es que se aplica la educación pública y baja en cierta manera lo que consideramos en ese momento los índices de analfabetismo. También vamos a considerar que Francisco Morazán promulga lo que es la educación laica, una educación libre de la Iglesia Católica. No lo vamos a considerar como algo malo. Recordemos que estamos pasando de la Edad Media a una edad contemporánea y hacia sucesivamente. Y esto sucede porque Francisco Morazán está visualizando que en el momento tiene que haber una educación más científica. Ok, Honduras después de la Federación Centroamericana y de la Reforma Liberal. Honduras, pues, de la Federación Centroamericana, podríamos decir lo que tenía constitución de política, de constitución política en Honduras. La primera constitución de Honduras se fue entre 1839 a 1840. También vamos a hablar que la constitución de 1840 elevaba a 21 años la edad necesaria para obtención de la ciudadanía. Recuerden que estamos hablando que ya Honduras ya está pasando de una federación, ya se está constituyendo más como un estado. Ok, aquí en 1848, 1839, Honduras tenía unos problemas en su constitución. Se crea la primera, pero hay unos pequeños baches. Ok, se considera en ese momento como obtención de la ciudadanía hasta los 21 años. Actualmente sabemos que se ha reformado, está entre los 18, considerado ciudadano o una persona que puede optar a la ciudadanía hondureña. Todos somos ciudadanos desde que nacemos, pero aquí dícese de aquel que obtiene la identidad o un documento que lo acredite como tal. Ok, ahora vamos a hablar de la reforma liberal. Vamos a hablar de dos precursores. Tenemos al señor doctor Marco Aurelio Soto y a Ramón Rosa. Ellos dos, pues vamos a considerarlos como los precursores, ya que dieron mucho auge a lo que es la reforma liberal. Muy bien, entiéndase como reforma liberal el impulso la reforma en cuanto a lo económico. No tiene que ver con partidos políticos o creencias, no. Esta es una reforma en cuanto a lo económico, a las formas de pensar, en cómo se tenía que distribuir las ganancias, entre otras muchas cosas. Vamos a también hablar de algunos beneficios que contrajo la reforma liberal. Más liberación en el poder político, que se podían decir que se podían conformar eh, más partidos. Economía, se impulsó bastante lo que fue la economía, la igualdad ante la ley y el impulso entre la educación pública. Muy bien, vamos a hablar de las asignaciones, por qué existía una rivalidad entre Guatemala y las demás provincias, enumerar 3 hechos relevantes, cuáles son los detonantes entre el inicio de la guerra civil de 1827 a 1829, enumere 2 momentos o medidas importantes del gobierno de Francisco Morazán. Ok, toda esta información que están viendo ustedes que yo les estoy solicitando en su asignación, la van a encontrar más desarrollada en su folleto.
Entre lo demás, vamos a encontrar lo que es el triunvirato, conformación del triunvirato en Centroamérica, que también lo pueden ver en sus formatos. Y les agradezco la atención debida a la clase. Les voy a recordar que en estas tareas vamos a subirlas a la clase de Classroom. Miren, deben de leer muy bien. Recuerden que en algunas solo les estoy pidiendo 5 renglones de algo o de 10 como máximo de la misma. Como ejemplo, si ustedes lo pueden observar, les estoy solicitando que en el mínimo de 5 renglones como mínimo y 10 como máximo conformen lo aprendido, o sea, que conformen lo aprendido sobre lo visto en Historia de Honduras, escriba en un término de 5 o 10 renglones las precursiones negativas y positivas que podemos observar en el Estado hondureño actualmente. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que en ese mínimo ustedes van a escribir, en mínimo de 5 o máximo de 10, van a escribir aquellas cosas negativas o positivas que influyen actualmente en la sociedad hondureña. Y van a ver que muchas de estas tareas están basadas en su folleto, así que la información, si ustedes desean ampliarla, la pueden hacer, pero deben de leer mucho de lo que encuentran en Internet. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, estamos a la orden.